La cordillera de los Montes de Judea tiene una altura de 700 metros y observa la llanura Ashfelá y la costa mediterránea. Bosques cubren las bajadas y alfombras de flores en invierno y primavera. Entre los árboles hay abundancia de plantación que permite una vida rica y variada. Primavera de 1968. Cada explosión hace temblar todo el acantilado. Son explosiones rutinarias en las explotaciones mineras de Har Tuv. Pero esta explosión fue diferente a las anteriores. Dio a luz un rincón del mundo que estaba escondido dentro de la tierra. Profesionales que se apresuraron al lugar se asombraron al descubrir una cueva de estalactitas espectacular y poco frecuente. La cueva de las estalactitas, una pequeña cueva para una gran imaginación. La explotación minera de ese lugar se suspendió en ese mismo momento y a los pocos años se declaró al lugar como una reserva natural. El espacio de la cueva se produjo hace muchísimos años, cuando la zona estaba al nivel del mar. Las rocas calizas estaban cubiertas por aguas subterráneas que la derretían formando muchos espacios o burbujas. Más tarde, la zona se elevó y se transformó en esta cordillera. Las cuevas se elevaron a 400 metros por el nivel del mar. El agua de las lluvias que cae en los montes penetra entre los tajos de las duras rocas, recolectando consigo gas dióxido de carbono. Como consecuencia, esas aguas pasan a ser un ácido, que despacito va rompiendo la roca. Las grietas se hacen cada vez más anchas y forman más y más espacios subterráneos. Junto con ese proceso de deterioro de la roca, ocurre un proceso de riego y cristalización dentro de la cueva. Cada gota que llega al techo de la cueva libera gas dióxido de carbono dentro del espacio de la cueva. Las partículas de la roca derretidas se van acumulando y cada gota que cae deja en el camino un fino reguero de cálcita. Así se forman las estalactitas en un proceso que comenzó hace años y continúa en este mismo momento. Los primeros en nacer son los fideos, finos y huecos. Su radio es el de una gota. El agua corre por dentro como por un tubo. Cuando el gotero es muy lento, se bloquea el fideo y las demás gotas hacen un recorrido más largo, regando la superficie y cambiándole su forma. Así se van formando variedades de estatuas, de estalactitas finitas hasta entalladas, anchas en la parte superior y angostas en la inferior, y hasta paredes, orejas de elefantes que suelen hipnotizar a los turistas. En cada lugar que hay goteo suele producirse un nuevo sendero. Estalagmita se forma cuando una gota de agua cae desde el techo y explota en la superficie, formando muchas gotitas de agua. Las partículas cálcidas riegan la superficie, formando una estalagmita que comienza a crecer hacia arriba, formando al principio formas de corales, llamadas los corales de la cueva. El carácter del goteo determinará la forma de la estalagmita. Las estalactitas que se produjeron por un goteo lento son por lo general lisas y uniformes. En cambio, cuando se juntaron dos vías o los corales de las cuevas que se hundieron en la superficie, tienen muchas formas. En los lugares que se acumula el agua y forman piscinas en las cuevas, se forman piscinas residuales. El agua que pasa deja sus huellas llamadas flujo superficial. Están además las selictitas que se forman en diferentes tamaños y como si no existiera la ley de gravedad. Cuando logran juntarse una estalactita y una estalagmita, se forma una columna. Y la unión de varias columnas forman paredes y salones. Esta cueva cambia su forma constantemente. Las estalactitas crecen, se desarrollan y a veces se hacen polvo.
Esto sucede cuando dejan de recibir agua. Y todo esto para contarles que se trata de las cuevas de Absalom, las cuevas Sorek o simplemente las cuevas de las estalactitas y estalagmitas. Como les dije antes, están ubicadas en los montes de Judea a 3 kilómetros de la ciudad Bet Shemesh. Si bien no se trata de la cueva de este estilo más grande del mundo, es una de las más ricas en variedades. La cueva, según la ciencia, se formó como consecuencia de un terremoto de hace 185.000 años. Cuando dije que se llama Absalom, no me refería al hijo del rey David. El nombre está puesto en memoria de un soldado llamado Absalom Shoham, que murió combatiendo en la guerra por la independencia. El nombre lo había heredado de su padre, que también murió como soldado, que también había heredado el nombre Absalom de su abuelo, que murió como soldado para el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Eso es Israel. Eso pasa cuando uno nace judío. Pero hablemos de la mitad llena del vaso. Israel es muchas veces comparado con una porción de falafel. Aparece dibujado dentro de un pan árabe, queriéndonos mostrar que dentro de Israel hay, como en una porción de falafel, todos los condimentos sanos requeridos por el cuerpo humano en una comida. O en nuestro caso, todo lo que hay en el resto del mundo está en esta porción tan chiquita de tierras. Tenemos nieve en las alturas del norte y verano todo el año en el sur, a apenas 525 kilómetros de distancia entre ambos extremos del país, el norte y el sur. En los lugares más delgados medimos de ancho nada más y nada menos que 15 kilómetros. Israel es un país flaquito, pero lleno de bosques y desiertos, mares y lagos. Adentro tenemos religiones, culturas, costumbres, idiomas, tradiciones, niveles sociales y por sobre todo mucha historia. Además, la naturaleza nos ha regalado también cosas como estas que estamos viendo en el video. Un lugar que estaba escondido, pero que las casualidades sacaron al descubierto. O quizás las causalidades. No muchos turistas logran visitar esta cueva por falta de tiempo. Quien estuvo aquí dentro podrá dar testimonio que se trata de algo que te deja sin respiración, con el doble sentido de la frase. Una obra de arte que ningún hombre podría jamás crear con tanta paciencia, con tanta precisión. Quizás esto fue dibujado con el mismo dedo de Dios. Listo, amigos. Antes de dejarlos paseando por este lugar virtualmente, les cuento que este sitio está abierto también los Shabbat, los sábados, y se puede llegar hasta en silla de ruedas. Lo recomiendo. Shalom.